Aquí otra cápsula de Dale click a la cultura. Para esta ocasión tenemos como invitado al doctor Félix Cruz, un gran historiador, periodista, escritor y gestor cultural de Puerto Rico, que nos va a ofrecer una charla relacionada con el sincretismo religioso en Puerto Rico y en el Caribe. A partir de los años 60, ya para 1965-1966, la religión puertorriqueña comienza a transformarse con la llegada de la migración cubana. La migración cubana trajo sus creencias de la santería o lucumí y del palo o palo mayombe. Ambas son religiones africanas. El lucumí o la santería viene de Nigeria, del pueblo yoruba, mientras que el palo o el palo mayombe viene de Dahomey. Son creencias africanas distintas. En el caso de la santería, los babalaos o sacerdotes africanos que llegaron a Cuba identificaron en los santos católicos sus deidades africanas para preservar su identidad y poder mantener sus creencias sin que éstas fueran identificadas por los sacerdotes y sus amos europeos. Hay que entender que estas mismas creencias que llegaron de África también eran mezclas de creencias, porque estos países en algún momento estuvieron dominados primero por cristianos y luego por el Islam que se apoderó del norte de África. Por ende, vamos a encontrar en la religión yoruba un dios principal que se conoce como Olodumare, que tiene un hijo que se llama Olofi. Olofi se identifica con Jesús, con Cristo, el Cristo crucificado. Olodumare no se representa porque Dios, el Espíritu Todopoderoso, no tiene forma humana. Al igual que en el catolicismo, la religión yoruba identifica unas deidades. Su deidad principal, luego de Olodumare, que es Dios, y Olofi, que es Cristo, es Obatalá. Obatalá representa el pensamiento y se identifica con una vasija blanca, con un collar de cuentas y unas piedras sagradas que se ponen dentro de la vasija. Esto se honra a un rey que se llamaba Obatalá, era el rey principal de la grupo yoruba o de la tribu yoruba, y logró unificar a todas las pequeñas tribus yorubas para crear un imperio. Entonces, en el proceso de religión, este rey es ascendido y se le da un lugar primordial como padre de los demás orichas. Toda ceremonia lucumí se inicia con el eguá. El eguá abre los caminos y según la tradición yoruba existen 21 caminos o 21 formas en las cuales tú puedes vivir la vida. Luego de Obatalá, la compañera, la diosa madre, es Yemayá, que identificamos con la Virgen de Regla, mientras que Obatalá, que siendo varón, lo identificamos con la Virgen de las Mercedes. Y lo identificamos con la Virgen de las Mercedes porque la Virgen de las Mercedes tiene unas vestimentas blancas. En el caso de Yemayá, que es la dueña del mar, tenemos el pensamiento y tenemos el mar, dos espacios inmensos de evolución, pero la unión de ambos da principio a la vida. En el caso de Yemayá se identifica con la Virgen de Regla. Regla es un pueblito costero que está cerca de La Habana, en Cuba, y las vestimentas de Yemayá son azules porque es el mar. La figura principal luego de estas dos deidades en el panteón lucumí es Changó. Changó se identifica con Santa Bárbara. Es color rojo y esta es su vasija y este es su collar. Los collares llevan los colores de la deidad y se utilizan para protección. Es interesante decir que Changó, que es el dueño del martillo, por ende dueño del rayo y del trueno, se identifica con Santa Bárbara, porque Santa Bárbara en la tradición católica es la dueña del trueno y del relámpago, ¿verdad? En el caso de Changó, cuando tú los representas en figura,
tú representas a Changó tanto como varón como hembra. Porque Changó, para huirle a Iku, Iku es la muerte o los muertos en la tradición yoruba, se viste de mujer por una relación bien interesante. Changó era amante de Ochun. Ochun es la caridad del cobre y sus colores son el amarillo. La caridad del cobre es la Virgen patrona de Cuba. Pero Changó era amante de Changó, estaba casada con Odudúa, que era la dueña del cementerio. Por ende, celosa su mujer, envía la muerte a los muertos detrás de Changó. Y este se disfraza de mujer para poder huirla. Como ustedes van a entender, es que los mitos o los cuentos de la religión yoruba lo que encierran son las verdades de los seres humanos, experiencias o mitos o leyendas o creencias que son transformadas en verdades para los que creen en la religión Lukumi. En el caso de nosotros, ¿verdad?, que somos cristianos, nos resulta chocante este tipo de creencias. Sin embargo, cuando analizamos con profundidad el significado de sus mitos, vamos a encontrar grandes verdades que también nos narran los libros religiosos cristianos. Otra vertiente que se da en Cuba es el palo o el palo mayombe. El palo mayombe utiliza un caldero donde están unas figuras que conocemos como guerreros. Estos guerreros, junto con una calavera que simboliza a los ancestros, son las protecciones, los que te cuidan a ti. Son esas deidades que te acompañan siempre y que tú utilizas para protegerte. En el caso del palo mayombe es influenciado grandemente por el espiritismo de Allan Kardec, porque como honra a los ancestros y el espiritismo honra a los espíritus o a las vidas, ¿verdad? O lo que queda de nosotros luego que fallecemos, se identifican. Entonces, lo que primero entra en el espiritismo puertorriqueño es la influencia del palo mayombe, seguido por entonces por las creencias Lukumi. Hoy día en Puerto Rico, cuando usted va a consultarse donde un espiritista, usualmente este tiene algún tipo de creencia asociada con las creencias cubanas. Por ende, el espiritismo tradicional puertorriqueño, que se basaba en creencias de nuestros aborígenes, desaparece para dar origen a una nueva fuente enriquecida por las aportaciones de los grupos cubanos que llegaron a Puerto Rico en los años 60.